Iglesia Cristiana El Resplandor de su Gloria te da la bienvenida. En un momento estaremos en nuestro estudio bíblico. Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga en este hermoso y maravilloso tiempo. Hoy nos congregamos para escuchar la palabra poderosa del Señor y pedirle al Espíritu Santo de Dios que inunde su espíritu, su conocimiento y todo su ser de su presencia. Y le damos gracias al Señor como se tiene por costumbre, dice la Biblia, alabando y glorificando y reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sean bienvenidos todos y cada uno. Si usted puede en este momento compartir el link, le voy a pedir el favor que lo haga para que otros puedan recibir esta poderosa palabra de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Bienvenidos. Quiero hablarles un poquitico de ese deporte que se mueve a nivel mundial. Para unos, haber ganado Argentina fue lo máximo, para otros no, otros querían otro equipo, otros querían que otras naciones hicieran, pero ganó el que tenía que ganar. Ganó y participaron muchos equipos, y cada uno de ellos dieron lo máximo, cada uno de ellos se esforzaron para dejar lo mejor. Que usted y yo los critiquemos, que usted y yo no estemos de acuerdo, pero cada equipo hizo lo que tenía que hacer y procuró hacer lo mejor, yo me imagino. Por eso el título de este mensaje lo he puesto en este día: juega en el mejor equipo, juega con el mejor. Y este equipo está dirigido por Jesús. Y Jesús nos garantiza que vamos a ser los campeones, que Él nos va a dirigir bien. Y para poder entender un poquitico de lo que es ponerse uno la camiseta, porque lo primero que uno tiene es que mirar que hay que ponerse una camiseta para que lo identifique como que pertenece a un equipo. Ponerse una camiseta es la expresión emanada de un equipo para decir: esta es mi identidad. Y muchos dicen que los equipos no jugaron bien, que porque no mostraron amor por la camiseta, que las cosas no les salieron bien porque no mostraron pasión por su equipo, porque no mostraron compromiso con su equipo. Pero evaluando todo lo que pasó en este año, lo primero que yo puedo ver es que este año pasó ligeramente, muy rápido, que no comenzó enero cuando ya estábamos en diciembre, y que durante todo este año nos preparamos, hicimos cosas muy bonitas, muy hermosas, pero que seguramente al transcurso de este año tuvimos muchos altibajos. Al transcurso de este año pudimos ver la gloria de Dios, pero también pudimos ver cómo se levantó el enemigo para estropear la obra del Señor. Pero hoy puedo decirle que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y que Él nunca nos ha dejado, ni nos dejará. Y que tenemos que seguir jugando este partido. Que tenemos que meternos en el mejor equipo que está dirigido por Jesús. Quiero llevarlos a que abra su Biblia, si la tiene ahí, en Nehemías capítulo 1.
Es la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Y si hay alguien que nos puede enseñar de cómo jugar y cómo alcanzar la victoria, es Nehemías. Dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis mejores hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas están quemadas. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En nuestra cultura, en nuestro país, se habla mucho de la expresión el amor por la camiseta. Esto traduce un elevado sentimiento de profunda querencia hacia el equipo, hacia la nación, hacia la familia y hacia la patria. ¿Qué es ponerse la camiseta? Encierra varios significados. 1. Identidad. Todo miembro que pertenece a un equipo se siente identificado cuando observa y cuando puede darse cuenta que ha podido sumarle a su equipo un poco de su propia personalidad. Y la personalidad es lo que identifica a cada uno en particular. 2. Ponerse la camiseta se refiere a la empatía. Tiene que ver con la forma de relacionarse con los demás. Ponerse en el lugar de los otros. Y que se debe practicar todos los días. Y que se debe demostrar. Cuando podemos escuchar al otro,
cuando resaltamos sus aportes, cuando participamos de la comprensión, estamos diciendo que hay empatía. Número 3, el sentido de pertenencia. Formar parte del mismo equipo, dando a cada quien lo que le corresponde, asignándole en el lugar que mejor se desempeñe. El sentido de pertenencia se construye cultivando la participación. Tiene que ver con el respeto por los demás, tiene que ver con la lealtad, tiene que sentirse orgulloso de lo que está haciendo. Esto se convierte en productividad, en innovación y en buena publicidad para su propio equipo. Número 4, compromiso. El compromiso es otro factor determinante para tener los mejores resultados en el equipo. Construir una productividad eficiente, dando cada uno el 100% para conseguir los objetivos y alcanzar la meta. El compromiso se debe dar de forma natural. Para conseguirlo no solo hace falta mantener el entusiasmo, la energía, sino contar con los anteriores, con la identidad, con la empatía, con la pertenencia y con el compromiso. Pero hay un quinto, que es la plenitud, también conocido como la realización, la sensación de estar haciendo lo correcto, en el camino correcto, a la hora correcta, en la jugada correcta. Para llegar a este estado es necesario que todos tengan la camiseta bien puesta. Y en Nehemías 1 vimos y vemos y veremos en este instante que todas estas características las tenía Nehemías. Nehemías tenía identidad. La primera característica que veo es que él tenía identidad. Pertenecía al pueblo, se sumó al pueblo. El dolor por su pueblo, por su nación, lo hizo tomar determinaciones en su vida personal. Nehemías estaba bien económicamente. Nehemías no tenía necesidad de nada, no le faltaba nada, ya era el copero del rey. Y en ese tiempo ese empleo era de gran beneficio. Era un empleo remunerativo. Eso no le impidió tener sentido de identidad por su pueblo y por su gente. Nehemías, cuando se enteró de las noticias de que el muro de Jerusalén estaba derribado y que la gente estaba en gran mal, le dolió tanto que se angustió. Dice la palabra que lloró, que ayunó, que hizo duelo. ¿Pero por qué? ¿Porque estaban los judíos mal? Porque cuando uno se interesa por su prójimo es cuando uno le pregunta cómo está, si necesita algo, si lo puedo ayudar. Nehemías no hubiera tenido sentido de pertenencia si no siente todo esto. Nehemías hubiera tenido y hubiera podido decir, ok, yo estoy bien aquí, no me falta nada, voy a orar por ellos a ver si mejoran su situación, y luego se hubiera olvidado en un poco de tiempo. Pero no, Nehemías sintió un dolor tan profundo por su nación que lloró y gimió delante de Dios y ayunó y oró por ellos para buscar la voluntad de Dios en este asunto y cómo podía revertir todo ese daño que él se veía y se había hecho en Jerusalén, en sus muros y en los que quedaron allí. Hoy, la iglesia
tiene que tener identidad. La iglesia del Señor no puede perder la identidad de que somos hijos de Dios. Pero la identidad se demuestra con nuestra actitud. ¿Sentimos dolor por nuestro amado país, Colombia? Somos los que nos dolemos cuando vemos las noticias de que matan al uno, que matan al otro, que violan al uno, violan a la otra, que secuestran al uno. Sentimos dolor por esta patria que se consume en la hechicería, en la brujería, que se consume en el santerismo, que se consume en la idolatría, en el homicidio. Sentimos dolor por esta tierra colombiana que día tras día está en un caos gubernamental, que todos quieren poseer los mejores puestos, pero que en la final prometen una cosa y hacen otra cosa. Sentimos ese dolor por esta Colombia que uno la ve que hay escasez en muchas áreas de la vida, que el pueblo sufre, que la gente sufre. Sentimos dolor por aquellos que no conocen a Jesús. Sentimos dolor por la familia que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Sentimos dolor por el caos que alrededor de nosotros está. Nehemías sintió mucho dolor porque él tenía identidad. Él pertenecía al pueblo, se sentía parte del pueblo. Y usted y yo somos parte de Colombia. Y nos debe doler cada cosa que le suceda a nuestro país. Nos debe doler. Pero la actitud que tomó Nehemías fue de ir delante de su Creador, de llorar delante de su Creador, de ayunar delante de su Creador, e ir y buscar el consejo de su Creador, para tratar de mirar de cómo poder poner un granito de arena para que las cosas salieran mejor. Hoy es la responsabilidad suya y mía como parte de la iglesia para estar orando, para estar ayunando, para estar gimiendo por esta tierra, por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos, por todos aquellos que necesitan a Jesús como el Señor y Salvador de la vida. Si usted y yo estamos jugando en el equipo de Jesús, tenemos que sentir lo que Jesús sintió. Y Jesús sintió compasión por las almas. Jesús sintió amor por las almas. Jesús sintió darlo todo por las almas. Jesús vino y sirvió por las almas. Y usted y yo tenemos que sentir y hacer lo mismo que Jesús hizo, porque Él es el que nos dirige. Si nosotros pertenecemos a ese equipo, tenemos que jugar conforme Él nos dirija. Y Él nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos, para consolarnos, para decirte en ánimo, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, esfuérzate solamente, sé valiente, no temas, no desmayes, porque ganaremos el partido. Ganaremos el partido. Él es el que nos dice, ponte la camiseta. Ponte esa camiseta que lo identifique como el Hijo de Dios. Que todos lo puedan leer. Cuando los colombianos nos ponemos la camiseta de Colombia, estemos donde estemos, dicen, ese es colombiano. Porque esa camiseta da identidad. Pues hoy tenemos que tener la identidad de Cristo. Hoy tenemos que ponernos la camiseta de Cristo. Que donde quiera que haya un creyente, un hijo de Dios, puedan decir, ese es hijo de Dios.
Ese no es hijo del diablo. Ese no participa de las obras del diablo. Ese no participa de la mundanalidad del diablo. Él hace las cosas del Hijo de Dios. Él tiene sentido de pertenencia porque es hijo de Dios. Nehemías tenía identidad. Pero Nehemías tenía también empatía. Tenía una motivación que lo impulsaba a moverse y a trabajar para alcanzar un fin determinado. Nehemías tenía una motivación interna de Dios. Y su anhelo era producir un cambio en la gente. Un cambio de mentalidad. Porque la gente allí, la que había quedado, estaba anímicamente vuelta nada. No quería trabajar, estaba desilusionada, pensaba que Dios lo había abandonado, pensaba que ya no había cómo restaurar esos muros, cómo restaurar esa ciudad, cómo restaurar esa identidad. Pero había un hombre que tenía empatía y ese era Nehemías. Y entonces él motivó a la gente de esta forma y lo primero que hizo fue ver el mal en que estaban. Lo primero que hizo Nehemías es ver el mal en que estaban. Pero lo segundo que él hizo fue mostrar las soluciones. Y dijo, venid y edifiquemos. Venga, juguemos en el mismo equipo. Venga, trabajemos por este trofeo. Venga. Y empezó a tener empatía con el uno y con el otro. Por eso lo primero que él hizo fue ver el mal. Lo segundo que él hizo fue buscar soluciones. Lo tercero es que les declaró lo que Dios había puesto en su corazón. Declaró cómo Dios lo respaldó sacándolo del palacio y todo lo que logró por la mano de Dios, que tocó los corazones del rey, tocó el corazón de la reina, de los gobernadores, para comenzar a edificar los muros. De esta forma se levantaron todos y esforzaron sus manos, porque vieron a un hombre que los motivó, porque este hombre tenía empatía con todos. No hizo acepción de personas. Aunque él congregó a todos allí para que metieran su mano, para que trabajaran y para que jugaran en ese mismo equipo, eso no quería decir que dentro de ese equipo habían infiltrados. Porque allí se levantó Tobías, allí se levantó otros para estropear la obra del enemigo, para estropear la obra que Dios había puesto en Nehemías. El enemigo quiso estropear la obra de Dios, y en este tiempo no es la excepción. El enemigo se levanta para que usted y yo no hagamos la obra del Señor, para que no tengamos esa empatía con los demás, para que nos estemos agarrando como perros y gatos, digo yo. Y eso no debe ser así. La Biblia dice, en cuanto dependa de ti, Mauricio, esté en paz con todo el mundo. Y para poder estar en paz con todo el mundo, yo debo reconocer el pecado del pueblo. Yo tengo que aprender a pedir perdón y yo tengo que aprender a perdonar. Y yo tengo que aprender a restaurar a los que han caído. Los muros estaban vueltos a una nada, pero él dijo, venga, pongámonos de acuerdo, venid y edifiquemos. Venga, jalémosle todos a un mismo ritmo. No busquemos el beneficio del uno o del otro. Porque si Nehemías hubiera buscado su beneficio, se queda allá. Estaba bien. Tenía buena comida. Tenía buena paga. Tenía el favor del rey. ¿Qué le afectaba a él? Pero como él
tenía sentido de pertenencia. Él dijo, no, yo pertenezco al pueblo de Dios y yo tengo identidad, es Dios quien me guía. Entonces él buscó empatía entre los demás, buscó el favor de Dios y lo consiguió, buscó el favor del rey y lo consiguió, buscó el favor de la reina y lo consiguió, el favor de los gobernadores y los consiguió. Y comenzó Dios a darle y hacerle provisión de todo lo que necesitó. Y unió a un pueblo. Y se levantaron todos. Y todos esforzaron sus manos. Nehemías motivó a la gente diciéndoles que iba a ir con ellos. Porque Dios estaba con él para ayudarlo a reedificar esas ruinas. Y los motivó para que se pusieran una misma camiseta en medio de unas circunstancias difíciles, en medio de los enemigos que tenían, y que cada día se levantaban más con fuerza. Pero Nehemías tuvo tanta empatía que él logró que el pueblo sintiera lo mismo, tuvieran un mismo sentir, tuvieran una misma meta, y era reconstruir esos muros, era reconstruir sus propias vidas, y era dejarse dirigir por el Dios de los cielos. ¿Por qué Nehemías fue un ejemplo de empatía? Porque no se desalentó en los tiempos difíciles ante la adversidad. ¿Se desalienta usted en los tiempos de adversidad? Sí. Seguramente sí. Claro, a veces uno siente ya dejar todo tirado. Pero ¿qué era lo que le daba aliento a Nehemías? Que Dios estaba con él. Y mientras que Dios esté con nosotros, por más difícil que sea la prueba, saldremos triunfantes. Por más difícil que el partido sea, lo vamos a ganar, porque Jesús está con nosotros. ¿Por qué Nehemías fue un ejemplo de empatía? Porque caminó por fe, no mirando las circunstancias, no mirando el problema, no mirando a los enemigos y los que se oponían. No se escudó en el negativismo, que es lo que afectan a la mayoría de personas. La mayoría de personas son afectadas y no llegan a ser buenos líderes porque se ponen a mirar lo que les está al frente y no miran en fe lo que pueden llegar a ser, porque hacen mirando lo que hace el uno o hace el otro, pierden el norte. Él no se quedó mirando esas circunstancias, él no permitió que el negativismo lo cogiera y lo apabullara. No permita hoy que eso suceda en su vida. Mire que Jesús está a su lado, que Él nunca lo va a dejar. Y si es que se siente afligido, si es que se siente que ya está a punto de no dar más, mire lo que dice Jesús: vengan a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a mí. Eso es lo que debemos hacer. Eso fue lo que hizo Nehemías cuando supo la noticia. Fue directamente a Dios, y Dios fue el que le dio la fortaleza, Dios fue el que le dio la visión, Dios fue el que le puso: haga esto en su corazón. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que arrancar para el 2023. Eso, de que vayamos todos en un mismo propósito, con una misma meta, que vayamos y hagamos las cosas que Dios nos ha mandado,
Pongámonos la camiseta que Jesús nos va a dirigir y nos garantiza que vamos a salir adelante. Nehemías fue un motivador porque no dejó que el temor o el miedo lo apabullara. Porque muchas veces fue tentado a hacerlo. Y en una oportunidad, cuando el profeta Semaías, uno de su propio pueblo, lo engañó para que caiga en el temor, él sintió desfallecer, pero él dijo: no lo voy a dejar. Y la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y por el amor a su pueblo, por el amor a los que estaban cautivos, por el amor a la ciudad de Jerusalén, Nehemías no permitió que el temor, que el miedo lo afectara, o que las amenazas de sus enemigos lo afectaran, porque él se cogió de la mano de Dios, y el que va con Dios es más poderoso que el que viene en contra de él. Así es que, mi hermano, aprendamos de Nehemías. Nehemías no cayó en el estrés, producto de mucho trabajo, teniendo en cuenta que solo se desvestían cuando se bañaban únicamente, ya que estaban siempre trabajando y en alerta para una batalla. Porque lo superó con metas claras y su mente puesta continuamente en Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Hoy Dios está con la iglesia. Hoy Dios está en su hogar. Hoy Dios está en su vida. Él siempre va a estar ahí. No permita que eso llamado estrés toque su vida para apabullarlo, para que se sienta enfermo, para que se sienta que ya no es capaz, para que piense que todo le sale mal. No, levántese hoy en el nombre de Jesús, cójase de la mano del Señor y dígale a ese demonio de estrés: fuera de mi vida en el nombre de Jesús, porque es que Jesús va conmigo y va adelante, me está dirigiendo, porque es que yo pertenezco al mejor equipo, al equipo de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Nehemías tenía algo que a veces le falta al ser humano, y más al nivel del liderazgo. Nehemías practicaba la humildad. Nunca buscó su gloria personal. Nunca buscó que le reconocieran. Nunca buscó los mejores puestos. Nunca buscó apabullar al que estaba abajo de él. Nunca buscó eso. En otras palabras, nunca buscó su vanagloria, sino que comenzó a humillarse. Y lo primero que se humilló fue ante Dios. ¿Y cómo lo hizo? Pidiendo perdón por sus pecados. Y pidiendo perdón por los pecados del pueblo, por los pecados de su nación. Porque hemos pecado contra ti, dijo. Se involucró. Como tenía sentido de pertenencia, él dijo: esto es cuestión de todos. La culpa no la tiene este o aquel. La culpa la tenemos todos. Hemos pecado todos. Nos hemos desviado de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos de Dios. Hemos dejado de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y por estar chismoseando, por estar haciendo otras cosas, por estar buscando posición, por estar buscando reconocimiento, se desviaron de Dios. Y por eso Dios los llamó al cautiverio, los llevó al cautiverio. Pero ahí estaba Nehemías. Se humilló delante de Dios y Dios lo enalteció. Porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Todo lo que hizo Nehemías lo hizo para agradar al Padre,
al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, y no lo hizo para darle gusto al mundo. Porque ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán mis clientes? ¿Qué dirán mis pacientes? ¿Qué dirán a estos o aquellos si yo no hago lo que ellos hacen? Usted y yo somos hijos de Dios y tenemos que marcar la diferencia. Escúchelo bien. Nehemías era hijo de Dios, se involucró como pecador, le pidió perdón a Dios, se humilló ante Dios, agradó a Dios y fue paciente. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. En esperar la voluntad de Dios. No actuó con su propia fuerza o por sus sentimientos. Él esperó el tiempo preciso, el momento justo en que Dios le dijera es tiempo de reedificar. Porque él estaba bajo autoridad, estaba bajo la autoridad del rey y se tuvo que sujetar a la autoridad del rey. Aunque Dios ya estaba ahí en el asunto, esperó el momento justo para que Dios mismo le abriera las puertas, esas puertas que estaban cerradas. Y seguramente de pronto usted va a encontrar puertas cerradas. Y quizá en esta hora tiene puertas cerradas de trabajo, de economía, de familia. Yo no sé cuáles puertas están cerradas. Busque de Dios, humíllese delante de Dios. Esté bajo sujeción y permita que Dios empiece a abrir esas puertas. Porque cuando Dios empieza a abrir esas puertas, nadie las cierra. Nadie. No se deje engañar del enemigo. No le gusto a las pasiones, no le gusto al mundo. Dele gusto a Dios. Que Dios se ponga contento por lo que usted hace, por lo que usted piensa. Nehemías logró ver la voluntad de Dios. ¿Usted ve la voluntad de Dios en su vida? ¿Reconoce la voluntad de Dios en su caminar? Durante este año, ¿vio la voluntad de Dios en su vida? ¿O hizo su propia vida? ¿O hizo su propia voluntad? Hoy tenemos que reflexionar. Nehemías fue un hombre radical. Fue tan radical con el pecado que una vez que vio que Dios los había perdonado de sus pecados y que eran respaldados en todo lo que emprendían, no admitió, escuche, no admitió concesiones con el pecado y veló para que todo el pueblo se mantuviera igual. Reconoció que era pecador, reconoció que era parte de un pueblo y una nación pecadora, pero que cuando Dios los restableció, Dios estuvo con ellos, decidió en su corazón, decidió emprender algo, y es que no iba a admitir el pecado, no iba a admitir concesiones, no iba a permitir que el pecado entrara otra vez en el pueblo. Cuando tuvo noticias de que el pueblo estaba cometiendo actos que no podían hacer, como por ejemplo que los oficiales y los sacerdotes se emparentaban con el pueblo, con pueblos que no eran de Dios, se puso firme y exhortó al pueblo. Reprendía y hasta llegó a arrojarle los muebles de Tobías, uno de sus enemigos.
e hizo que limpiasen una cámara de la casa de Dios. Digo, aquí en esta casa es casa que se respeta. La casa de Dios es de respeto. La casa de Dios es para ir y glorificar el nombre de Dios. Y no lo admitió. Se paró en sus dos pies, digo, hasta aquí. Si lo hemos hecho de aquí para atrás, ya borrón y cuenta nueva. Porque vamos a entrar a jugar limpio. Vamos a entrar en el equipo que vamos a ganar. Y no vamos a permitir que por esas otras cosas que nos llevó a la esclavitud, hoy vuelvan. De hoy en adelante veremos que Dios es real y por eso Él merece respeto. Nehemías nos enseñó muchas cosas. Entre ellas, Nehemías nos enseñó que era un hombre de estrategias. La primera estrategia que realizó Nehemías, o la principal, fue esperar en el plan de Dios. Tenía la visión que Dios le había dado. Sabía qué hacer para ayudar al pueblo. Él se confió en que Dios lo iba a llevar y que Él era el que lo iba a dirigir. Y iba seguro de que iba a lograrlo. Y usted y yo tenemos que estar seguros que en el año entrante vamos a lograr lo que Dios quiere para nosotros, porque es que Jesús es el que nos va a dirigir a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Se necesitó de una estrategia? Sí. Nehemías la necesitó, sí. En todo momento buscó la estrategia de Dios y no su propia estrategia. Lo primero que buscó es el perdón de Dios. Por eso se humilló y fue e intercedió y fue y oró y fue y gimió delante de Dios. Después la estrategia buscó el favor del rey. Porque él era hombre que estaba bajo sujeción. Lo tercero es que esperó el tiempo señalado, que Dios le dijo ya es tiempo. Pidió materiales a los gobernadores para reedificar los muros. Y se unió a un gran equipo de trabajo, porque él salió allí con un ejército. Y cuando llegó a ese territorio, lo primero que hizo es que tomó el territorio en lo espiritual. Ganó la batalla en los aires, hablando con Dios. Fue y se arrodilló, fue y buscó que todo lo que se movía en las tinieblas desapareciera, que el espíritu de muerte, de esclavitud, de todo lo que había sucedido en esa tierra se esfumara, porque a partir de que él llegó allí y a partir de que permitió que Dios lo dirigiera, la gloria de Dios descendió en ese lugar para cosas tremendas, aunque el enemigo se levantara. No se deje apabullar del enemigo. Levántese hoy en el nombre de Jesús. Levántese y pelee por su familia, pelee por su vida, pelee por su esposa, por su esposo, por su economía. Levántese. Vaya, hable con Dios y Dios le dará la estrategia que tendrá que seguir. Y les dijo, venid y edifiquemos.
Dijo, yo no lo puedo hacer solo, yo necesito de un equipo. Anteriormente se dijo que Argentina no había vuelto a ganar un mundial porque era Messi y los otros 11. Pero que se marcó la diferencia es que ahora no era Messi y los otros 11, sino que era un equipo de 11. Que ahora Messi hacía parte del equipo. Y que ahora Messi se sujetaba a su técnico. Y que eso los llevó a jugar como jugaron para ser los campeones. Ya el equipo no se movía por una figura. Eso suele suceder en muchos equipos. Ahora había una misma meta, una misma visión, un mismo proyecto que los llevó a la victoria. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Habló con ellos y les dijo cómo la mano de Dios estaba con él. Y les dijo, venga, yo los necesito. Yo necesito a cada uno de ustedes. Y los puso a cada uno según Dios le dirigía. Ponga este aquí, ponga el otro aquí. A cada uno a hacer una función. Para que todo se coordinara y lograra su objetivo. Nehemías tuvo una estrategia bien definida, dada por Dios. Y nada los detuvo, porque porque ellos tuvieron el respaldo de Dios y Dios se agradó de su fe. Hoy le invito a que se ponga la camiseta de Jesús. Póngase en su lugar y actúa de la manera como Él lo hacía. Acérquese a los demás como Él lo hacía. Luche para que todos se lleven de la mejor manera, como Él lo hacía. Ponte la camiseta para toda la vida y no dejes que la pasión se te escape. Decían los comentaristas que la nación más apasionada por el fútbol es Argentina. Duermen pensando en la selección, comen pensando en la selección, viven pensando en la selección. Y yo quiero hoy retarlo a que duermas pensando en Cristo. Aleluya. A que vivas pensando en Cristo, a que comas pensando en Cristo y que no dejes la pasión por Cristo, que no se te escape, que no permita que las circunstancias difíciles te hagan desistir de los propósitos que Dios ha puesto en su mente, en su corazón, pero que hay que luchar hasta el final. Argentina le tocó hasta el último momento luchar para ser campeón. Y nosotros tenemos que luchar hasta el final. Porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Allí está nuestro trofeo. Allí nos van a coronar. Amén, amén, amén. Allí nos van a recibir. Nos van a hacer honores. Nos van a poner una corona con perlas. Allí nos darán un nuevo nombre. Allí tendremos vestiduras nuevas. Allí estaremos dentro de la gloria de Dios. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro propósito. Pero en este equipo pueden jugar muchos más. Y podemos convocar a todo el mundo, a todos los que conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Nuestra meta es que en este gran equipo
miles, millones pueden jugar y que todos saldremos triunfantes porque Jesús es nuestro capitán. Recordemos, para que no se nos olvide nunca, qué era lo que tenía o lo que hay que hacer para que un equipo funcione perfectamente. 1. Sentido de pertenencia. ¿Cómo dijimos? Sentido de pertenencia, o sea, identidad. 2. Tenemos que tener empatía con los unos y con los otros, con los delanteros, con los defensas, con los que juegan en medio campo. Tenemos que tener empatía con todos. 3. Tenemos que ser parte del mismo equipo y dar cada uno nuestro 100%. Pero también tenemos que tener compromiso. Y este compromiso es un factor determinante. Y hay que darlo todo. Pero también tenemos que tener plenitud. Y es sentir la sensación, tener la seguridad de que vamos a llegar a la meta. Jesús dijo, vengo pronto. Amén, amén, amén. Y Él va a venir por su iglesia. Y Él quiere que usted y yo juguemos limpio. Aprendamos de Nehemías. Escudriñemos a capítulo 1 de Nehemías, capítulo 2. Y vamos a darnos cuenta cuánta riqueza encontramos. Porque este es un tiempo donde nos tenemos que poner todos la camiseta de Jesús. Deje sus inquietudes, deje sus peticiones, deje sus aportes en la red. Estaremos pendientes de cada uno. Dios los bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hágame un favor, pórtese juicioso. Bendiciones.